Referéndum histórico en Cuba que tuvo una amplia mayoría de respaldo para habilitar el matrimonio igualitario, la legalización del vientre subrogado, incorpora además conceptos de violencia sexual y de género y reconoce el derecho al cuidado. El 54,82% del padrón electoral votó, casi 5 millones de electores, y el resultado definitivo, si bien se va a conocer en los próximos días, revela un aval al nuevo código que también fue respaldado por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Un hecho histórico el que se desarrolló en Cuba y que promueve derechos desde la diversidad y la igualdad. Vamos a tomar contacto con el analista internacional de la Universidad Nacional de Rosario, Emilio Ordóñez, para analizar este contexto. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Pablo. ¿Cómo andas vos? ¿Cómo andan todos allá en Río Cuarto? ¿Todo bien? Muy bien, un verdadero placer. Bueno, lo decíamos, Emilio, un hecho histórico al que había resistido durante muchísimo tiempo la Iglesia cubana, también el contexto político de la isla, y que ahora marca un punto de inflexión con el respaldo mayoritario de los cubanos. Sí, es un respaldo interesante, números interesantes se destacan de esta votación. Alrededor de 3.9 millones de personas han aprobado, han dado su voto por el sí al nuevo Código de las Familias. Esto representa más o menos un 67% del padrón, el 33% votó por el no. Son leyes absolutamente revolucionarias, y no lo digo desde un lugar, no un juego de palabras con la Revolución Cubana y demás, pero realmente es un código de avanzada por lo que uno puede apreciar. Permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, permite el vientre gestionado, o el vientre solidario, más que nada, más que el subrogado. Permite de hecho el vientre subrogado, pero le da un carácter solidario. Permite también las leyes del cuidado, prohíbe el matrimonio infantil, que esto es un concepto de avanzada, y debido a que abre las puertas al matrimonio homosexual, también permite la adopción para parejas del mismo sexo, cosa que en el antiguo Código de las Familias, que databa de 1975, se encontraba prohibido. Muchos analistas y juristas, inclusive opositores al gobierno de Díaz-Canel, marcan que es una legislación a la altura de las más avanzadas a nivel internacional, y considerando un poco la cultura machista y sobre todo la historia que ha tenido el colectivo homosexual en Cuba, que ha sido marginado sobre todo en los años 60 y el 70, y cuya rémora de eso todavía se viene dando hasta el día de hoy. Es una ley que marca, como vos decís, un punto de inflexión en un contexto político complejo, con una crisis económica en proceso, en medio de lo que son los preparativos para la llegada del huracán Ian, también, que esto lo ha marcado el propio Díaz-Canel. Así que sí, es una ley interesante, y es una ley que también refleja de alguna manera dos cosas, Pablo. La primera es el cambio generacional que se está dando en Cuba con respecto a la adopción de ciertas leyes que en otra época hubieran sido impensadas. La propia Mariela Castro, la principal referente en temas sexuales y de género en Cuba, dijo ella misma que jamás hubiera pensado que este día iba a suceder, que esta votación iba a tener lugar. Pero también, por el otro lugar, hay un componente político inevitable que tiene que ver con que, más allá que el 33% de la población puso el no en la urna, también se marca que si se suman los votos nulos y blancos, casi la mitad de la población ha dado su negativa. Y esto es un voto de castigo a la situación política del gobierno del cual el propio Díaz-Canel había advertido, y también había advertido de que esta situación podía darse en temas complejos. Se abre un debate entonces, ya con la ley ya promulgada, se abre un debate interesantísimo en una población y en una cultura en la cual ese tipo de debate estaba cerrado
justamente a la discusión pública. Así que es una ley de avanzada en todo sentido. Pensaba también, Emilio, que en Cuba hay una demanda, sobre todo de los sectores más jóvenes, de las nuevas generaciones, de cambios que van desde las estructuras económicas, los vínculos sociales y también de algunos conceptos que estaban muy arraigados, arcaicos ya, a lo que fueron los comienzos de la revolución, que vos mismo lo describías, ¿no? Las situaciones tremendas que pasó la comunidad homosexual allí en Cuba. Pero también ha habido un gesto político de superar los limitantes que la Iglesia había impuesto. En el 2019, cuando se planteó la reforma constitucional en Cuba, se querían incorporar estos aspectos. Y tanto la Iglesia Católica como la Evangélica marcaron su oposición. Y es muy fuerte, sobre todo la Iglesia Católica en Cuba. Aquí ha habido una decisión política de ir más allá de esos reparos. Sí, así es. Recién hablábamos de un colectivo importante de gente que dio su negativa. Pero también políticamente hablando, las iglesias católica y evangélica pusieron una cuota de discusión importante ya en el 2019, como vos bien decís, cuando estas mismas reformas fueron rechazadas merced a la presión política de estos actores, de estas dos iglesias. También este referéndum, este plebiscito, más bien dicho, este plebiscito tuvo también su cuota de crítica por parte de las iglesias porque la considera en línea con la llamada ideología de género, y esto ha sido marcado también con los principales líderes de la iglesia en Cuba, constituyéndose en un actor político que es importante en Cuba, que ha dado lugar que ha tenido un papel importante en procesos políticos a nivel local y a nivel internacional. No olvidemos que la iglesia cubana fue la principal mediadora en su momento entre Raúl Castro y Barack Obama. Fue instrumental en el tema del deshielo que se dio durante los años de Barack Obama. O sea que no es un actor marginal, y la oposición de la iglesia tampoco es marginal. Porque, como vos decís, esta decisión política tomada en circunstancias, si se quiere, desfavorables por los factores que mencionamos anteriormente: crisis económica, crisis sanitaria, catástrofes climáticas, huracanes. Es un acto, si se quiere, valiente del gobierno cubano promover estos temas conflictivos y debatidos en un contexto político agitado, y la Iglesia Católica ciertamente tomó parte por el no, y una parte importante. Es un grupo de presión política muy importante en Cuba que tuvo su vocería en esta discusión. Bueno, un elemento central, ¿no?, para pensar los nuevos tiempos en la isla, ya sin la inmensidad que significaban los Castro en el poder, con un recambio que naturalmente se va dando, como todos los procesos históricos, con complejidades. Nada es de manera impulsiva, son procesos en los que además se necesita también el acompañamiento, las reacciones populares, ¿no? De qué manera actúan ante estos procesos, pero evidentemente Cuba está también incorporando esta nueva dinámica. Emilio, quiero agradecerte muchísimo este análisis, te mandamos un abrazo inmenso. Abrazo grande para ustedes, muchas gracias por el llamado y estoy a disposición hasta cualquier momento. Abrazo grande. Emilio Ordóñez, analista internacional de la Universidad Nacional de Rosario, y esta elección, este plebiscito histórico en Cuba que aprueba el matrimonio igualitario, entre otros derechos que buscan generar diversidad e igualdad allí también en la isla.